De parte del equipo que elaboramos en el Ministerio Fe y Esperanza, le extendemos una cordial bienvenida. Esperamos que nuestra programación sea de crecimiento espiritual para usted y su familia. Esto es Radio Fe y Esperanza. Radio Fe y Esperanza. Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos, mi querida familia de Radio Fe y Esperanza. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este su programa de Salvados para Servir con su amiga y locutora Silvia de Rodríguez, de aquí de la ciudad de Edmonton, Alberta, Canadá. Bienvenidos a todos. Le damos gracias a nuestro Creador por darnos esta oportunidad una vez más, por permitirnos de venir hasta su santa presencia nuevamente y podernos conectar con Él. Agradecemos también a nuestra hermanita Fabi, quien nos ha cedido los micrófonos. Gracias, mi querida hermanita. Gracias por presentarnos tan lindos programas en estas 3 horas que han pasado. Bendiciones y que el Señor la siga guiando en este lindo ministerio a usted y a toda la familia. Bendiciones. Ahora, mis hermanos, los invito a que comencemos su programa a través de una oración a nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre, Señor. Gracias le damos, Padre bendito, por darnos esta oportunidad de poder venir ante su santa presencia, mi Dios, y poder abrir su santa palabra. Padre, le pedimos en esta hora que sea usted, Señor, quien traiga este mensaje el día de hoy, Señor. Nos ponemos en sus manos. Denos una bendición especial, mayormente, Señor, a cada uno de los oyentes. Le pedimos, mi Dios, que su Santo Espíritu toque nuestros corazones y los prepare para recibir su palabra. Le pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado a la reflexión del día de hoy. Así es de que este tema lleva como título, es un tema simple, sencillo, pero, mis queridos hermanos, de mucha importancia y sobre todo mucha necesidad para cada uno de nosotros. El tema de esta hora es ¿cómo oír la voz de Dios? Muchos de nosotros sabemos, mis hermanos, que nosotros hemos sido creados para comunicarnos. Hemos sido creados seres sociales. ¿Recuerdan allá en el Edén cuando Dios hizo al hombre? Y vio Dios que el hombre no tenía a nadie, y por eso Dios le hizo a su ayuda idónea. En pocas palabras, mis hermanos, hemos sido creados para comunicarnos, para socializarnos, y ya lo traemos desde que nacemos. Podemos ver, por ejemplo, a un bebé. Todos los que hemos visto un bebé, el bebé llora, ríe, grita. Esa es una forma de cómo él se quiere comunicar con sus padres, porque algo le está pasando en su vidita, ¿verdad? Él así es como un lenguaje para hablarle a los demás que algo está pasando en él. La comunicación, mis hermanos, es un acto de relación humana en que 2 o más personas intercambian un mensaje mediante un lenguaje, una forma de expresión que tenemos como ser humano.
¿Y qué tal, mi querido hermano, con la comunicación con nuestro Dios? ¿Cómo logramos escuchar la voz de Dios? ¿Te has preguntado alguna vez cómo voy a hablar con Dios? Por ejemplo, cuando vas a hablar con tu hermano, con algún familiar tuyo, con una persona, ¿te paras frente a ella y esperas a que esa persona hable primero o eres tú quien habla primero? Por lo general, mis hermanos, somos nosotros cuando queremos hablar con alguien quienes empezamos a dialogar. Empezamos a hablar y esperamos que la otra persona nos conteste. ¿O no es así? Si queremos hablar con alguien, le hablamos, pero esperamos también que esa persona nos responda. Pero cuando queremos hablar con nuestro Dios y queremos oír su voz, aunque parece algo difícil de entender, pero no lo es así. La verdad es, mi querido hermano, que Dios habla con nosotros de formas bien diferentes. Oír la voz de nuestro Dios es tan natural como cuando oímos a un amigo hablar con nosotros. Y lo mejor aún es que podemos oírlo hablar todos los días. Lo podemos oír hablar todos los días con nosotros, en cualquier hora y en cualquier lugar. Donde quiera que nos encontremos, podemos hablar con nuestro Dios y oír su voz. No solo en ocasiones especiales vamos a oír la voz de Dios, no. Dios habla con nosotros de la forma natural. Una forma tan natural en nuestra vida, aunque parezca ser algo difícil que pueda pasar, pero así lo es. Él habla con nosotros tan naturalmente como hablar con un amigo. Pero siempre hay peros. Pero existe una condición para esto. ¿Y sabes cuál es esa condición? Es cuando tú quieras oír la voz de Dios. Cuando nosotros tenemos el deseo de oír su voz, en ese momento ya estamos listos para oír su voz. ¿Cómo puedo oír la voz de Dios entonces? La comunicación es muy importante con las personas. Imagínense, es bien importante que nos comuniquemos, o si no nos va a pasar como allá en la Torre de Babel. ¿Se recuerdan? Que por las mismas consecuencias, los mismos actos que ellos hicieron, las consecuencias fueron en que no se podían entender unos a otros. Entonces entraron en confusión. Eso pasaría si nosotros hoy en día queremos comunicarnos con alguien y no podemos o no nos entiende. Entonces entraríamos en confusión. Por eso es importante entender, escuchar, dialogar, comunicarnos con nuestros semejantes. Ahora será importante mucho más la comunicación con nuestro Dios. Claro que sí. Es más aún importante la comunicación con nuestro Creador. Creo que algunos de nosotros hemos escuchado decir algunas veces: yo escucho la voz de Dios, el Señor me habla. Hay otras que dicen: Dios me habla a través de sueños, de visiones, a través de mensajes. Pero ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Sabían que este tema, mis hermanos, es de mucha controversia? Ya hemos escuchado a una persona que se levanta también y decir: yo tengo un mensaje de Dios porque Él me habló.
O hay otras personas que creen que Dios les habla a través de todos los sueños y por eso empiezan a creer en todo y cada uno de lo que ellos están soñando, porque piensan que esa es la manera que Dios les está hablando. Y debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, porque debemos de saber identificar si es Dios quien nos habla, porque se pueden confundir y esta forma no siempre es la voz de Dios. Él nos ha dicho que nos va a hablar de muchas maneras, pero el punto aquí es cómo saber si es Dios quien nos está hablando. Hay personas, y creo que han oído ustedes casos, que le dice a otra persona: Dios ha dicho, o mejor dicho, Dios me ha dicho, me ha revelado en mi sueño que me tengo que casar con tal persona. Esos son unos ejemplos de lo que las personas dicen acerca de lo que creen como Dios les está hablando. Hay personas que dicen creer en Dios para obtener cosas para su propio beneficio también. Pero ¿cómo podemos pensar de que Dios le va a hablar de esa manera cuando los beneficios son propios? La verdad es, mis queridos hermanos, es que Dios no deja de hablarnos, ni deja de impresionarnos todos los días. Y aquí el punto es saber identificar si es la voz de Dios o no. Debemos de pensar muy bien y analizar, porque, mi querido hermano, tú no puedes confundir una voz de quien estás familiarizado. No la puedes confundir. Por ejemplo, los niños escuchan la voz de sus padres. Ellos reconocen su voz, aún así que estuvieran encerrados a oscuras o con los ojos vendados. Si sus padres les hablan, ellos identifican que esa voz es de sus padres. Entonces, ¿cómo sé yo que Dios me está hablando? Vamos a irlo descubriendo poco a poco, mis hermanos. Cuando yo todos los días escucho en silencio, entonces sabré cuando Dios me habla en silencio. ¿Cómo así? ¿Puedes escuchar en silencio? Por eso debemos de abrir la palabra de Dios, porque Dios nos habla de diferentes maneras. El problema es, mi querido hermano, escuchemos bien, es que el mundo está sordo. Dios nos habla a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de un niño, nos habla a través de su palabra. Nos habla de 1000 maneras. El asunto es cómo identifico la voz de Dios, cómo saber que Dios me está hablando. La Biblia habla mucho de la voz de Dios. Por ejemplo, Dios creó al ser humano para tener una relación directa con Él. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ahí en Génesis? La voz de Dios se paseaba por el huerto del jardín del Edén. Y era por la voz de Dios que Adán y Eva, después de haberlos creado, iban a ese encuentro cada día. Era la voz de Dios quien los llamaba. ¡Qué bonito! Miren, escuchaban la voz de Dios y ellos acudían y iban a encontrarse con su Creador. Génesis 3:8 se destaca como un capítulo, o el capítulo, mejor dicho, más triste de la Biblia, donde se rompe la comunicación con Dios.
donde el ser humano comienza una sordera espiritual y no quiere más escuchar la voz de Dios. Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Notaron, mis hermanos? Cuando tenían relación con Dios, cuando tenían comunicación con Dios, ellos corrían a sus brazos. Y hoy, cuando ellos oyen la voz de Dios, ellos se esconden. Génesis 3:10 dice: aquí el hombre se esconde porque oye la voz de Dios. ¿Cómo que el ser humano, que fue creado para oír la voz de Dios, hoy se esconde al oírla? Vamos a adelantarnos un poquito más en Éxodo 20:19. Después de dar los mandamientos allá en el Sinaí, ¿recuerdan? La palabra de Dios dice en Éxodo 20:19: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Imagínense, hermanos, hasta qué extremo llegó el ser humano de rechazar escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces rechazamos el oír la voz de nuestro Salvador? Pero miren, maravillosas palabras encontramos en Juan 10:27, que dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Amén. Las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una persona sigue a Jesús porque ¿saben qué? Identifica su voz, porque la voz de nuestro Salvador es inconfundible. Hebreos 3:15 nos dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Algo peor encontramos en Apocalipsis 3:10. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Lo notaron? Qué tristeza, mis hermanos, analizar que en Génesis capítulo 3 el hombre rompe la comunicación con Dios. Ya no quiere oír la voz de Dios. Ahora en Apocalipsis 3 notamos algo peor aún. El ser humano ya no oye la voz de Dios. Por eso dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a las puertas y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz. ¿Cómo puedo oír la voz de mi Salvador? La respuesta, mis hermanos, es cuando yo estoy en sintonía de nuestro Dios. Cuando yo estoy en sintonía de Dios. ¿Y cómo podemos tener esta sintonía? La sintonía, mis hermanos, la hacemos cuando tenemos una comunicación muy íntima con nuestro Creador, con nuestro Salvador, a través de su palabra.
Y yo sé que a veces decimos, algunos de nosotros ya hemos dicho, o algunos todavía, y es la frase, es que no me queda tiempo de leer la palabra de Dios. Déjame decirte que siempre hay tiempo para lo que tú consideras importante, y siempre hay una excusa para aquello que tú no consideras importante. Por ejemplo, cuando compras un vuelo de avión porque vas a ir a un lugar, este lugar tú quieres ir a disfrutar con tus amigos, con todos los que tú quieras, compras el vuelo y el vuelo te lo dan de salida en el aeropuerto a las 3 de la mañana. Y para ir a agarrar un vuelo a las 3 de la mañana, muchos saben que hay que estar 1 o 2 horas antes de que salga ese vuelo. Entonces, como tú tienes ese deseo de ir, porque a ti te importa, te interesa estar allá, en aquel lugar, tú has empezado a hacer maletas. Con entusiasmo te preparas para la 1, 2 de la mañana, para levantarte muy temprano, arreglarte, irte al aeropuerto. ¿Te importa? ¿Te interesa? Otro ejemplo, con el trabajo, entras a las 8 o 9 de la mañana, pero el jefe te dice, mañana tienes que entrar a las 5 de la mañana, urgentemente. Para ti es importante, te interesa, lleva un beneficio, porque vas a ver más alto tu cheque al final del mes. Con aquel viaje vas a llegar a tu destino. Ese es el beneficio que tú vas a obtener de ese viaje. Y cuando el Señor nos dice, quiero hablar contigo, y tú dices, no eres importante para mí, Señor. No tengo tiempo, no me queda tiempo para leer su palabra. Tú le estás diciendo al Señor, no me interesa, no me importas. ¿Cómo así? Las otras cosas son más importantes que escuchar la voz de nuestro Salvador. Cuando uno, mi querido hermano, dice, no tengo tiempo para leer la Biblia, ni para orar, ni para estar en comunicación, en comunión con Dios, lo que estás diciendo es, no me interesa mucho o no me interesa por completo la salvación, porque es el único beneficio que tenemos. Esa es la única garantía, eso es el premio supremo, vivir con nuestro Salvador. Ahora te pregunto, o mejor dicho, hagámonos una autoevaluación. ¿Es importante para mí la salvación? ¿Es importante para ti, mi querido hermano, la salvación? Si es importante, entonces tiene que haber tiempo para que tu corazón esté en sintonía con el de nuestro Salvador. Ahora te pregunto, ¿tu corazón está en sintonía con el corazón de nuestro Salvador? Y te voy a dar un par de consejitos, unos consejitos para ponernos en sintonía con Dios. En primer lugar, debemos, mis queridos hermanos, buscar un lugar específico donde podamos leer la palabra de Dios. Ese lugar será tu cita diaria con Dios. Y no debe de ser un lugar lujoso. Solo ordenado y limpio es todo.
Otro consejito: nunca abras la Biblia sin orar para que Dios pueda iluminarte, para que Dios sea quien te hable. Otro consejito: medita y anota palabras que no entiendas para investigar y entender mejor. Anota las palabras que no entendemos nada, y esta investigación que hagamos nos hace crecer en sabiduría y espiritual. Otro consejito: empieza a resaltar, a subrayar las promesas que Dios tiene para ti, y conversa con Dios. Tú le hablas y Él te habla como a un amigo. Cuando veas esas hermosas promesas que Dios te ha puesto en su palabra, dile: Señor, gracias por esta promesa, yo no lo sabía, gracias por estarme diciendo esta bendita promesa. Ahora ya no más estaré triste porque está esa esperanza que has puesto en Cristo Jesús. Escribe las cosas que Dios te habla a través del texto que estés leyendo. O sea, cuando leas, ponte en los zapatos de esa persona a la cual estás leyendo. Si es Pedro, ponte en sus zapatos. Cuando sea Pablo, ponte en sus zapatos. Cuando sea Judas, incluso, ponte en sus zapatos. Y entra en la escena, y no es Dios hablando a un profeta, sino Dios es hablándote a ti. Él te va a decir qué cosas tienes que cambiar, qué cosas tienes que dejar y las que tienes que hacer. Dios te habla directamente a ti. Abre la Biblia, mi querido hermano. Dios va a iluminar tu mente. Creamos que Dios es real. Por eso decimos: Dios no me habla. ¿Sabes por qué? Porque tu Biblia está cerrada. Ábrela para que Dios te hable y escuches su voz. Porque es verdad, Él no te va a hablar. Si la mantienes cerrada, no te va a hablar. Por eso, en el silencio aprenderemos a identificar la voz de nuestro Salvador. Y así, cuando escuches a una persona que diga: Dios me habló por esto, por lo otro, y tú la estás escuchando, tú vas a saber identificar si es la voz de Dios o no, porque tú estás en sintonía con Él a través de su palabra. Mis hermanos, necesitamos con urgencia oír la voz de Dios. Canta a Dios, engrandece a Dios, habla de Dios, lo que Dios significa para ti, agradece a Dios, conversa con Dios. Cuando tú hablas con Dios y Él contigo, entonces vas a testificar de Él. ¿Sabes? Hoy en día, muchas iglesias tienen a muchos religiosos y pocos cristianos. Religiosos son los que se preocupan por el comportamiento del cristiano. Y los cristianos, los que se preocupan por el relacionamiento con su Salvador. Un cristiano sabe que el buen comportamiento es resultado de un buen relacionamiento con su Salvador. Porque ¿sabes qué? Hay una promesa. Cuando tú escuchas la voz de Dios, la promesa la tenemos en Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo
y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Así es, hermanos, una linda promesa, y esta promesa es para todo aquel que medita en la palabra de Dios, que está en sintonía de la voz de Dios. Toda esta promesa es para todo aquel que busca, anhela poner su vida en las manos de Dios. Es hora, mi querido hermano, de que ya no nos escondamos más de escuchar la voz de Dios. Pongámonos en sintonía con Él, vayamos cada mañana y conversemos con Él, y Él conversará con nosotros. Que Dios me los bendiga. Música inspiradora, música consagrada que eleva nuestro espíritu a nuestro Creador. Esto es Radio Fe y Esperanza.